día es Domingo de Ramos e iniciamos la Semana Santa. Y en el Domingo de Ramos también meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. La lectura, hermanos y hermanas, de hoy del Evangelio está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14 y capítulo 15, completos estos dos capítulos. Por lo tanto, esos dos capítulos encierran 116 versículos y no tenemos ese tiempo para leer la palabra de Dios aquí. Así que es bueno para ti que la leas o la escuches de alguna forma. Lo que vamos a hacer nosotros en términos de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios es que nos vamos a concentrar en el hecho de la oración de nuestro Señor Jesucristo en su agonía en Getsemaní. O sea que vamos a ir a los capítulos 32 al 42, donde se nos habla de la agonía de Jesucristo en Getsemaní y lo que eso significa para nosotros. De hecho, desde hoy domingo hasta el viernes, lo que vamos a discutir dentro de todas las lecturas de la palabra de Dios, en todos los servicios religiosos que vamos a tener, es la pasión de Cristo. De una u otra forma se va a tocar todo hasta el viernes. Ya después del sábado comienzan pues las lecturas de Pascua, de Resurrección. Y en términos de esto, hermanos y hermanas, y de la meditación que vamos a hacer de la palabra de Dios, de la oración de Jesucristo en agonía en Getsemaní, yo creo que sería bueno ponernos a pensar qué haríamos nosotros dentro de un pronóstico acerca de la forma en que nosotros vamos a morir y que ese diagnóstico nos diga que tenemos que pasar por unos dolores y unos sufrimientos antes de morir. ¿Qué actitud tendríamos nosotros? ¿Qué posición tendríamos nosotros? ¿Cómo acudiríamos nosotros a Dios y a aquellos que están cerca de nosotros en el manejo de esa situación? ¿Podrías tú pensar hoy, hermanos y hermanas, para nosotros poder entender lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo y tal vez asociarlo un poco más de cerca a nuestras vidas? ¿Qué experimenta alguien cuando sabe que está ante un peligro eminente de muerte, amenazado de muerte, y que eso conlleva un proceso antes de morir que es de pasión, que es doloroso? A mí se me ocurre pensar, hermanos y hermanas, aquellas personas que fueron secuestradas en aquellos vuelos que tuvieron pues la desgracia de estrellarse contra las Torres Gemelas u otros lugares y se empezaron a dar cuenta de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando. ¿Qué experimenta una situación así una persona? O una persona que va a un vuelo y de repente se dan cuenta de que este vuelo se está estrellando. ¿Qué pasa en esos últimos momentos donde tú sabes que vas a morir, pero tienes que pasar por un dolor, un sufrimiento? Lo mismo es cuando somos diagnosticados tal vez con una enfermedad terminal, pero ahora mismo no vamos a morir. Pero has de enfrentar un dolor y un sufrimiento antes de la muerte, y ese dolor y sufrimiento será agonizante, pues perderás peso, perderás constitución, perderás poco a poco la salud, alguna enfermedad terminal que también conlleva esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué te doy esos ejemplos? Porque lo que pasa dentro de la agonía de nuestro Señor Jesucristo tenemos que verlo, que en Getsemaní Cristo está viendo lo que envuelve la pasión. Y lo que nosotros vamos a ver es que Cristo no le tiene miedo a la muerte. Cristo lo que está orando es por el tiempo que tiene que pasar colgado de ese madero, de acuerdo a la visión que le vamos a dar hoy. Así que vamos a prepararnos, hermanos y hermanas, para leer esta parte de la pasión en los versículos 32 al 42 de la palabra que Dios nos dirige hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar». Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a llenarse de temor y a llenarse de angustia. Y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos». Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: «Abba», o sea, Padre, para ti todo es posible.
aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos querido sacar este texto, ¿verdad?, dentro de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para ubicarnos y darle, pues, el pensamiento adecuado a esta semana, que comprende, pues, realmente de domingo a domingo la Semana Mayor. ¿Qué envuelve, hermanos y hermanas, la acción y la consecuencia de redimir por parte de Jesús nuestras vidas? Porque realmente la misión de Cristo, cuando la venimos a resumir hasta espiritual y teológicamente, hermanos y hermanas, todo lo que nosotros vamos a ver en la Semana Santa es esa misión de redención a Jesucristo como Redentor. Entonces vale la pena comenzar por preguntarnos esta semana, que la vamos a vivir y vamos a celebrar estos grandes misterios, hermanos y hermanas, no solamente como un símbolo o como un memorial distante, sino como algo que se actualiza en nuestras vidas. ¿Qué envuelve la acción y las consecuencias de redimir de parte de Jesús nuestras vidas y en su misión? Es salvar, y tú y yo lo sabemos, es rescatar, dar por terminado, hermanos y hermanas, un castigo y liberarnos. Y eso es el ABC del cristianismo, y eso lo hemos aprendido en catequesis, y eso se nos repite en cada momento de nuestras vidas. La redención, hermanos y hermanas, por parte de Jesucristo es la salvación de la humanidad lograda por Jesús con su pasión y con su muerte. Misterios que nosotros vamos a celebrar durante esta semana. Esto, hermanos y hermanas, nos permite a nosotros el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo, el acceso a Dios, porque nos libra del pecado. Y tenemos conciencia todos nosotros de eso. Cristo lo que hace es como que nos vuelve, hermanos y hermanas, a adquirir para Dios, porque por el pecado nos hemos distanciado de parte de Dios. La redención de parte de Jesús que vamos a meditar en Semana Santa encierra, hermanos y hermanas, devolvernos el estado libre de pecado original que teníamos, el estado libre de pecado. Y de esta forma, hermanos y hermanas, entregando a cambio, como todos sabemos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos un estado como personas diferentes. Quiere decir que al meditar los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, estamos contemplando la redención y sobre todo que por eso somos nosotros personas diferentes. Cristo ha logrado que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, que podamos agarrar la bendición que perdimos desde el principio con aquello del pecado original, hermanos y hermanas. Y aunque para algunos eso son ideas medievales, antiguas, que ya no cuajan con lo que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, y por eso se ausenta tanta gente de la celebración de la Semana Santa, porque pues siguen con la misma macacoa desde la Edad Media y no cambian los ritos, no cambian lo que tienen que hacer, y siguen con las procesiones, y siguen con los viacrucis, y siguen con los dolores, y siguen cargando las imágenes, y siguen con las procesiones. ¿Qué añade eso para mí? Cuando se desconoce la redención, hermanos y hermanas, cuando se desconoce que hemos sido liberados, cuando se desconoce que ya hemos sido otra vez vueltos a la gracia, a la bendición de Dios, uno puede caer en esos tipos de actitudes de distanciamiento y no ver ningún tipo de significado en lo que es la Semana Santa, ¿no? Hemos engendrado nosotros a través de la redención de Cristo una vida nueva, diferente, y es a precio, hermanos y hermanas, de sangre, como todos nosotros sabemos. Somos reconciliados con Dios,
somos bendecidos con Dios. La muerte de Jesús vence el pecado, hermanos y hermanas, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de su resurrección vence la muerte. Y eso está ahí totalmente para nosotros, y ese misterio es el que nosotros tenemos que empezar a profundizar, empezar a vivirlo en nosotros. La muerte de Jesús vence al pecado de una vez y para siempre, y la resurrección de Cristo vence entonces la muerte. Jesús, con este hecho, hermanos y hermanas, de Semana Santa que tú y yo vamos a estar meditando y reflexionando, lo que hace es demostrarnos su amor incondicional por los demás. Y es totalmente ejemplo por nosotros. Hasta dónde llega la capacidad del hombre para amar, hasta dónde llega la capacidad del hombre ante el mal. Las dos cosas se ven durante la Semana Santa, en la palabra de Dios y en los rituales que se hacen, ¿no? Hasta dónde el ser humano es capaz de llegar hasta darle muerte a un inocente, y hasta dónde el amor de Dios en la persona de Jesucristo se vuelve incondicional. Es un amor que no es para Él, es un amor que es para los demás. Y el deseo tan grande, hermanos y hermanas, que tiene Jesucristo de manifestar a través de su pasión y muerte ese mensaje de lealtad que no tiene límites. Cristo nos enseña que el mensaje que Él predicó, Él es fiel, no renunció, Él es leal y no se le pueden poner límites. Y eso tenemos nosotros que aplicarlo a nuestra vida. Somos invitados esta semana, hermanos y hermanas, a reflexionar. Somos invitados, tú y yo, a mejorar en todos los aspectos posibles de nuestra vida, a que hagamos uso más justo de nuestra libertad. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, o en la invitación que tú le hagas a cualquier persona, o en la invitación que te haces a ti mismo para participar de la Semana Santa, sacar un tiempo, hermanos y hermanas, para reflexionar, para mejorar en todos los aspectos posibles, a que hagamos uso más justo de nuestra libertad, porque Cristo por nosotros nos ha ganado de vuelta la libertad. Fíjate que eso es todo lo que envuelve el mensaje de la Semana Santa. La redención por parte de Cristo y la posición que nosotros tenemos dentro de todo ese hecho real. La agonía de Jesús en Getsemaní, hermanos y hermanas, ¿por qué la queremos meditar hoy? Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión de Cristo. Y aquí ya vamos a penetrar la reflexión breve que tenemos sobre este hecho. La agonía de Jesús en Getsemaní, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que pasa allí? Si tú pudieses identificarte con Jesucristo, lo que yo quiero y te invito a hacer, como yo he hecho para preparar este mensaje, es verme en una situación donde yo sepa que me espera la muerte, y antes de llegar a la muerte yo tengo que pasar por un sufrimiento y un dolor muy grande. Y yo no creo que ninguno de nosotros no nos podamos identificar con eso, ya sea por algún familiar, algún ser querido, algún amigo que haya pasado por una situación así, o que nosotros mismos estemos pasando por una situación así. Un diagnóstico de algo grave, inminente, que me va a terminar la vida, me va a llevar a la muerte, y tengo que pasar por un proceso doloroso. ¿Qué pasa aquí en Getsemaní y por qué nos tenemos que identificar con este momento? Jesucristo se encuentra solo, hermanos y hermanas, para enfrentar la muerte. Y no solamente en Getsemaní Jesucristo se encuentra solo para enfrentar la muerte, sino también para vencerla. Que no se nos puede olvidar en ese momento, hermanos y hermanas, de esa mala noticia, de una muerte inminente, con un proceso doloroso tipo pasión que va a terminar con mi vida. Muchos se encuentran solos ante la muerte y también deben saber que van a vencerla en el nombre de Dios, y de eso tiene conciencia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en Getsemaní lleva el destino de todos nosotros, hermanos y hermanas, allí, en aquella oración, en aquel momento, en aquella noche. Lleva el destino de nosotros, lo que nos depara el destino. ¡Qué suerte vamos a tener al final de todo! O nos salvamos o no nos salvamos. Eso, ahí está en juego el destino de nosotros en Getsemaní por parte de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, hermanos y hermanas, allí en Getsemaní, por su mente, en la reflexión, en la oración que está haciendo, date cuenta que Jesucristo lo que está viendo es la maldad con que lo van a matar. La maldad con que lo van a matar. Y no solamente la maldad con que lo van a matar, sino que tiene que dejar que eso suceda, que lo hagan. Eso, hermanos y hermanas, no es fácil, eso no es sencillo. Ver la maldad con que me van a matar y no puedo hacer nada y tengo que dejar lo que pase. Muchas personas en esta tierra se tienen que enfrentar a un momento como ese, hermanos y hermanas, amenazados de muerte inminente, no poder hacer nada, someterse a ellos y ver con sus propios ojos antes de morir la maldad con que los van a asesinar. Y estamos hablando bien en serio, hermanos y hermanas. Por eso trato de que te identifiques con eso, porque eso fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Jesús, hermanos y hermanas, en aquel momento ve el poder de las tinieblas detrás de su pasión. Él lo había dicho. Será la hora del príncipe de este mundo. Y esto crea tensión. La maldad, hermanos y hermanas, de aquel momento viene del poder de las tinieblas, viene del poder que no es de Dios y está detrás de todo esto. La oración de Cristo en ese momento, hermanos y hermanas, como la oración nuestra en cualquier momento de una situación como esa, es en esa frase tan sencilla: hágase tu voluntad. Y precisamente en este programa lo que nosotros tratamos de hacer es que descubrir la voluntad de Dios. Una vez descubierta, aceptarla y cumplirla. Y Jesús resume en su oración: hágase tu voluntad. Ese hágase tu voluntad es tan importante en la agonía de nuestro Señor Jesucristo y en Getsemaní, hermanos y hermanas, para cumplir su misión, que nosotros lo tenemos que emular. Eso es lo que le da eficacia a esa oración tan fuerte de Jesucristo en Getsemaní y por el momento que está sufriendo. Y expresa, hermanos y hermanas, la perfección de una oración donde yo me convierto en la realización de la voluntad de Dios y no la mía. Donde todo mi ser no hará mi voluntad, sino la voluntad de Dios, y me presto como un instrumento para Dios. Me dono, me pongo a su servicio. Eso es lo que ocurre ahí. Y en la vida todos nosotros tenemos que ser iguales, hermanos y hermanas. Esa es la eficacia de la oración: hágase tu voluntad, y la perfección de esta oración. Getsemaní envuelve una misteriosa agonía como cualquier dolor y sufrimiento fuerte que amenaza con nuestra vida y nuestra vida está en peligro, hermanos y hermanas, es misteriosa agonía. La agonía significa, hermanos y hermanas, y el estar dentro de una agonía, un cierto combate. Y lo que nosotros vemos en Getsemaní es la batalla, es el combate, es en ese aceptar, hermanos y hermanas, y la tentación de no aceptar. Es el saber lo que viene y no querer que ocurra sobre uno, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y es batalla campal, al igual que nosotros la hemos vivido, al igual que nosotros la hemos sufrido con algunos de nuestros seres queridos en enfermedades terminales, en enfermedades que llevan a la propia muerte, hermanos y hermanas. Por eso se vuelve misteriosa la agonía, pero es un combate, hermanos y hermanas. ¿Qué me dice eso a mí? Cuando lo medito y lo reflexiono, ¿qué mensaje me envía directamente? ¿Qué me proyecta a mí? Que Jesús, hermanos y hermanas, no se ahorró el dolor, siendo Dios. Nada del dolor se lo ahorró Jesús, porque nosotros pasamos por dolor y Cristo tiene que conocer nuestro dolor. Jesucristo conoció, hermanos y hermanas, el dolor, incluso hasta el límite de la desesperación, porque hay ciertas situaciones en la vida cuya pasión y dolor desesperan, y en Getsemaní hay signos de desesperación hasta el punto que Jesucristo es capaz de sudar sangre. Y dime tú si uno no se desespera ante la noticia de una enfermedad terminal que acabará con la vida de una madre que es esposa y tiene hijos, de un padre que es esposo y tiene hijos, de un buen hombre, de una buena mujer, de un niño, el cáncer infantil, hermanos y hermanas, y otro tipo de enfermedades. Dime si eso no
lleva y empuja a uno hasta la desesperación. Y con eso hay que tener mucho cuidado, y Getsemaní es ejemplo para nosotros de todo eso, aunque algunas personas no lo quieran entender de esa manera. En todo Getsemaní, hermanos y hermanas, cuando tú lo leas y saca tiempo para meditar la pasión completa, pero hoy estos 10 versículos del capítulo 14, 32 al 42, aquí es que Jesucristo alcanza madurez. Es ahí, en esta agonía, en esta lucha, en esta desesperación, en este debate, ahí es que Jesucristo se supera y alcanza madurez, tal y como lo había revelado en su palabra, hermanos y hermanas, para ser ejemplo de nosotros. Por eso es que el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, dice: Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Y por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. De ahí tomamos nosotros armas, hermanos y hermanas, para agarrar la fortaleza en los momentos difíciles. Hebreos 2:18, no la abandones en tu momento difícil. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Y por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Por primera vez nosotros en el Evangelio, hermanos y hermanas, vemos a Jesucristo sumergido en una gran tristeza. Getsemaní. Por primera vez en 3 años de vida pública. Si ha habido algo que ha conmovido a la tristeza a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ha sido esto de aceptar la pasión, esto de aceptar la muerte. Y hay una enorme tristeza. Y miren que Cristo lloró ante la muerte de Lázaro, hermanos y hermanas. Cristo contemplando la ciudad de Jerusalén a la distancia, subido en un pequeño monte. Oh tú, Jerusalén, que eres capaz de reunir a todos sus hijos como una gallina cuando abre las alas para cobijarla, pero también eres capaz de asesinar y darle muerte a tus profetas. Y nos enseña la palabra, hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo lloró. Y la tercera ocasión en la que Cristo llora es en Getsemaní, y en esta ocasión con una gran tristeza. Pero la situación tal vez de la muerte de Lázaro ante el lamento y el llanto de Cristo se entiende. Y la situación de ver a Jerusalén a la distancia y saber que Jerusalén da vida y da muerte se entiende. Pero algo pasa en Getsemaní, hermanos y hermanas, donde esa tristeza es indescriptible y muy dolorosa, como puede ser para nosotros haber llorado en muchas ocasiones por cosas dolorosas, por cosas que emulan la pasión, pero hay otras que van a ser indescriptibles y no las vamos a entender, como la muerte de un hijo, como la muerte de una hija, como la muerte trágica, hermanos y hermanas, violenta de ciertas personas, indescriptible por su dolor. Aquí, como te dije al principio, hermanos y hermanas, no malentendamos a Jesucristo en Getsemaní. Jesucristo no le tiene miedo a la muerte. Nunca le tuvo miedo a la muerte. Jesucristo en Getsemaní, hermanos y hermanas, lo que está poniendo en oración es el tiempo que estará colgado en la cruz. El tiempo que estará colgado en la cruz. Puedes tú entender la oración de Getsemaní. Cristo está dispuesto a morir, hermanos y hermanas. La forma en que va a morir es la forma de la muerte romana. La cruz es el instrumento de muerte y Cristo lo tiene que cargar. El crucificado no muere por los clavos en las manos y en sus pies, hermanos y hermanas. El crucificado muere por asfixia, porque al estar colgado su cuerpo baja. Y para respirar, intenta respirar para que tú veas, te tienes que levantar. Para que se abran los pulmones, ¿no? Para que esa cavidad tóxica, hermanos y hermanas, esa cavidad torácica, debo decir, esa cavidad donde está protegida por los costillas, esos pulmones, se expandan. Pero los pulmones no se pueden expandir cuando tú estás colgado. Se hace difícil respirar y
el crucificado muere por asfixia. Es una muerte lenta y cruel. Jesús no le tiene miedo a la muerte, hermanos y hermanas. En Roma crucificaban todos los días. Incluso hay hasta evidencia de que hubo crucificaciones de mujeres, de ancianos y hasta de niños. En Roma crucificaban todos los días. El tiempo que estará colgado de la cruz. ¿Y por qué decimos el tiempo que estará colgado de la cruz? ¿O en qué pudo pensar nuestro Señor Jesucristo? Pues, hermanos y hermanas, el pecado sería colgado sobre Él. Asumir postura de pecador cuando no es pecador. Dejar que el peso del pecado caiga sobre Él como si fuera un cordero expiatorio. Asumir toda la maldad. Asumir todo aquello que va en contra de Dios. Lo malo. Entonces, estás viendo lo que está pasando aquí. Jesucristo está pensando en eso. ¿Qué es lo que ve Jesús? Jesús ve, hermanos y hermanas, que Dios lo tratará como se trata al pecado. ¿Qué nos ha dicho la palabra de Dios? Que Dios hará con el pecado. Lo destruirá. La forma de exterminar el pecado es destruyéndolo. ¿Qué tú haces cuando destruyes algo? ¿Qué tú haces cuando tú destruyes algo que es maligno, hermanos y hermanas? Lo destruyes para que no tenga vida de ningún tipo. Algo que es malo. ¿Has visto la forma en que la gente mata a las ratas? ¿Has visto la forma en que la gente mata a los alacranes? Por el pánico que les da, porque es malo. La forma en que matamos las cucarachas, hermanos y hermanas. Las aplastamos y seguimos dándole hasta que no tengan vida. Puesto de esa forma, Jesús estaba consciente, hermanos y hermanas, de lo que Dios hace con el pecado. Y ese proceso es doloroso, pero Jesucristo lo tiene que afrontar. La hora en el Evangelio de San Marcos, junto a la copa, es lo mismo, hermanos y hermanas. Ha llegado mi hora. Llegó la hora. Y la copa es lo mismo, el dolor y el sufrimiento de estar colgado en la cruz. Si se pudiese alejar. La pasión, no la muerte, la pasión. Por eso es que muchas personas, hermanos y hermanas, a veces nos impacta ver a algunas personas que son diagnosticados con cáncer y deciden no entrar en tratamiento, no entrar en la quimioterapia, no entrar en un proceso natural que les pueda fortalecer su sistema inmunológico y sacarlos de la situación en la que están. Y a veces esto consterna a muchas personas. Hay personas que deciden no me entuben. En algún momento yo estoy enfermo o pasa algo conmigo o me da un derrame y tienen que llevarme a una sala de emergencia o me tienen que llevar a un cuarto de intensivo. No me intuben, no quiero ser entubado. Y uno dice, caramba, pero si eso le va a salvar la vida, si el tratamiento de la quimio le va a salvar la vida. Hay personas que dicen no. No es que... Y uno dice, pero a Dios, cara, no se quieren salvar. Es que esos procesos son dolorosos. Expandir la vida innecesariamente. Si al fin y al cabo vas a morir, tarde o temprano, vas a morir. Y yo creo que son valientes aquellos que aceptan, hermanos y hermanas, que no los entuben, que no meterse en un tratamiento. Son gente valiente. No le tienen miedo a la muerte. Lo que quieren apartar es el proceso doloroso, ese que va a alargar la pasión. ¿Puedes identificar a Cristo en Getsemaní con esa situación? Es el proceso doloroso. Por lo tanto, la hora que va a pasar allí, el tiempo, esa copa que ha de tomar, hermanos y hermanas, porque una copa se toma poco a poco hasta consumirla, hermanos y hermanas. Es lo mismo, hermanos y hermanas, por eso su oración en Getsemaní, la de Cristo nuestro Señor, su súplica, nos recuerda la palabra, fue con grito y con lágrimas a quien podía liberarlo. Eso está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 7 al 8. La oración y la súplica de Jesucristo en Getsemaní fue con gritos y fue con lágrimas. Serio el momento, hermanos y hermanas. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Y para concluir, hemos examinado Getsemaní y a Cristo por encimita.
Ya tendremos más tiempo de hablar sobre eso. Pero ahora te pregunto yo, como me he preguntado yo para hacer esta reflexión, en esta Semana Santa, y ahora que estamos hablando de Getsemaní, ¿estaremos despiertos o estaremos dormidos? Y con esto terminamos. Pero esto fue lo que le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan. 3 discípulos columnas de los 12. Ya no estaban allí los 12, no habían más que 11. Y al llevarse Jesús a Pedro, Santiago y Juan, 8 se quedaron en un lado. Está Pedro, Santiago y Juan. ¿Estamos despiertos esta Semana Santa, hermanos y hermanas, o estamos dormidos ante el hecho de la redención de Cristo y el proceso de dolor que tiene que enfrentar? Cristo le dice a estos discípulos, y Cristo nos dice hoy, Domingo de Ramos, al empezar, hermanos y hermanas, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Sépalo ustedes de hoy, Domingo de Ramos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y en esta Semana Santa podemos caer en la tentación y olvidar todo lo que significa para nosotros los creyentes y seguidores de Cristo el Señor. Los discípulos, lamentablemente, hermanos y hermanas, caen en la tentación. Pregúntate tú, hermanos y hermanas, ¿cómo es posible que Pedro, Santiago y Juan pudieran estar sin alarmarse en lo absoluto y pudieron dormir durante aquel momento tan dramático en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Dirías tú que tenían fe. En aquel momento los discípulos, hermanos y hermanas, no tenían una fe sólida. En aquel momento los discípulos no tenían una fe grande. La fe que soporta todos estos momentos. ¿Cómo es posible que Pedro, Santiago y Juan se quedaran dormidos en aquel momento de agonía para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que muchos de nosotros nos quedemos, hermanos y hermanas, dormidos ante una situación como esta? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos para esta Semana Santa, hermanos y hermanas? Pedro ni siquiera estaba perturbado porque lo iba a negar. Y Cristo se lo había revelado en profecía. Ni estaba inquieto, hermanos y hermanas, se quedó dormido. Muchos en Semana Santa se quedan dormidos, pues el espíritu es animoso, pero la carne es totalmente débil. Ante las preguntas de Jesús, hermanos y hermanas, en aquel momento, los discípulos no supieron qué decirle. Dice la palabra, no sabían qué decir. Cuando Jesucristo le preguntaba, no pudieron velar por mí ni tan siquiera una hora. No supieron qué decir. Es que cuando le preguntamos a la gente que se duerme para las cosas de Dios y la Semana Santa, ¿por qué te dormiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no lo viviste? ¿Por qué no lo experimentaste? Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué sacamos con eso? Yo no sé. No sabemos decir, o sea, el fracaso, hermanos y hermanas, a veces no tiene explicación. No hay explicación para el fracaso. Y tú y yo no podemos caer en Semana Santa en el fracaso. Hermanos y hermanas, Jesucristo pudo haber pensado en aquel momento, ¿se podrá confiar en la naturaleza humana en un momento como ese? ¿Podrá Jesús confiar en nosotros que tenemos naturaleza humana en un momento como el de Semana Santa para recordar su redención y lo que hizo por nosotros? ¿Podrá confiar nuestro Dios? Quiero terminar con esto, hermanos y hermanas, pues todo esto son cuestionamientos para vivir la Santa Cuaresma. Hoy, Domingo de Ramos, tenemos nuestros ramos. Y la oración inicial antes del rito de la procesión de los ramos, hermanos y hermanas, para acompañar a Jesucristo en su entrada a Jerusalén, que algunos dicen que es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. ¿Qué de triunfal tendrá? Tal vez la salida del sepulcro resucitado entre los muertos es triunfal, ¿verdad? Desde alguna perspectiva. Pero ponlo de este momento, hermanos y hermanas. Hoy, Domingo de Ramos, hemos leído en una breve palabra que la gente, cuando venía una persona como Cristo dentro de su misión mesiánica, tiraban túnicas por el camino como para alfombrarlo. Y las ramitas también para que pues pasara como si fuera una alfombra.
Eso me hace recordar a los grandes eventos que van a dar de novelas, de series de televisión, de películas que hacen toda una promoción y los protagonistas pasan por la alfombra roja. ¿Ah? Y eso como que llena mucho de ilusión. Hermanos y hermanas, no se trata, y con esto terminamos, no se trata de poner bajo los pies de Jesucristo túnicas y ramas para que pase como si fuera esa alfombra roja, por un espectáculo que va a ocurrir, por un drama más de la pasión de Cristo, por algo que nos va a entretener. Esto se trata, hermanos y hermanas, de al ver al Jesús entrar para su gran sacrificio, que nosotros podamos adorarlo postrándonos ante sus pies, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.